Shabbat Shalom, hermanos. Pues hoy vamos a continuar el estudio del libro de Éxodo y ya estamos casi terminando, vamos a ver varios capítulos el día de hoy. Esta enseñanza la hemos titulado Escogidos para ser sabios y vamos a entender por qué hemos escogido este título en el desarrollo de la enseñanza. Recuerden que ya Moshe bajó de la nube, ya está con el pueblo. No se ha construido el Mishkan, no se ha construido el tabernáculo. Moshe ahora tiene que iniciar a darle la información que ha recibido en la nube al pueblo, y vamos a ver en los siguientes capítulos que vamos a estudiar esta noche que Moshe inicia hablando al pueblo sobre el Shabbat. Y eso es interesante, ¿por qué inicia con eso? Luego le va a hablar de la trumá, de la ofrenda. Acuérdense que Moshe recibió toda la información en la nube y lo primero que Hachén le dijo a Moshe fue: pide una trumá que venga del corazón de cada uno en el pueblo que la quiera dar. Es decir, que para construir el Mishkan, la gente tenía que llevar una trumá. Recuérdense que la trumá era una ofrenda alzada que la gente tenía que dar de corazón, ¿sí? Entonces Moshe va a pedir eso que el Señor dijo: traigan una ofrenda desde su corazón, que sea motivada por ustedes mismos, no por obligación. Después le va a pedir que se presenten los sabios. ¿Cuáles sabios? Aquellos que Hachén le dijo por nombres, les dijo y apellido, es decir, de quién venían y de qué tribu. Moshe les indicó: estos son los que quiero que dirijan esta construcción. Entonces va a llamar a los sabios para que inicien la construcción del tabernáculo, que se va a llevar meses antes de que salgan de ahí, y después nos va a decir cuántos meses se tomó esa construcción. Y recuerde, no se aparte del versículo de Éxodo 19:6: y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. ¿Por qué sacerdocio? Porque tenemos que entrar a su Mishkan, a su lugar santo, y luego llegar al lugar Hakodashim, es decir, Kodesh Kodashim, el lugar santo o extremadamente más santo. Entonces, iniciemos. Vamos a iniciar en el capítulo 35, en el versículo 1, que dice: congregó Moshe toda la asamblea, el Kol Edá, toda la asamblea. Solo para que tengamos una referencia, Edá en hebreo es congregación o asamblea, pero cuando dice Edá se refiere a que hay 10 personas, o sea, grupos de 10 personas. Acuérdense que ya venía un ordenamiento que se había dado desde cuando a Moshe lo visitó su suegro, y él organizó. Entonces ahora, cuando el Señor nos dice congregó la asamblea, sí, se congregaron todos, pero estaban agrupados en grupos de 10, familias de 10. Entonces esto lo vamos a ver más adelante, incluso en los evangelios se trata ese tema. Entonces, por eso les decía, y van a verlo cuando en los evangelios también se habla, que para que se iniciara una reunión tenían que haber 10, y con 10 hombres se iniciaba la reunión. Entonces la edad era de 10, y toda la congregación significaba que habían grupos de 10 hasta llegar a los números que eran. Acuérdense, no pierda en su mente la perspectiva de que eran más de 2 millones de personas allí. Así que había que haber una organización bien interesante. Luego dice: habló a ellos, ¿quién? Moshe, le está hablando al pueblo, habló a ellos las palabras que ordenó Hachén que usted debe hacer. O sea, que le está diciendo al pueblo: ustedes deben hacer lo que les voy a decir que me dijo Hachén en la nube. Dice: en 6 días harás un trabajo, pero el 7º día será Kadosh, un Shabbatón, un completo reposo tienes que hacer en el Shabbat para Hachén, y cualquiera que haga una obra o un trabajo en ese Shabbat morirá. No arderán con fuego en vuestros asentamientos en el día de Shabbat. Entonces aquí me detengo un poquito porque es interesante que de todo lo que le dio Hachén en la nube, Moshe arranca es por el Shabbat. Ni siquiera arranca por lo primero que le dijo el Señor, que fue: recoge una trumá de aquellos que con el corazón lo quieran dar para iniciar el Mishkan. No, y después le habló casi al final del Shabbat, y Moshe arranca es con el Shabbat. La pregunta es ¿por qué? Y tenemos que ponernos a pensar en nuestra mente humana. Cuando nosotros iniciamos una obra o un trabajo,
siempre nos enfocamos en ese trabajo y terminamos olvidándonos de Hachén. Eso pasa con casi todos nosotros. ¿Y qué es lo que hace Hachén a través de Moshe? Moshe les está diciendo a ellos, vamos a iniciar un trabajo, pero no se olviden del Shabbat. Es decir, que durante toda la construcción del Mishkan, del altar, del lugar santo, de la pila, del altar de sacrificio, de todo, tenían que hacer Shabbat. Es decir, parar toda esa construcción, y era para el Señor, ojo, y tenían que hacer Shabbat. ¿Qué es lo que está mandando a decir el Señor? El Shabbat es más importante que la obra. ¿Por qué es más importante el Shabbat que la obra? Porque en el Shabbat tenemos una reunión con Él. Y esa reunión implica que comamos del árbol de la vida, que aprendamos de Él y nos mantengamos en su fidelidad. Pero si nos agarramos a dar clavo y martillo y nos olvidamos de Él, entonces damos más importancia a la obra que al que manda hacer la obra. Eso es lo importante de acá, de por qué inicia con el Shabbat. El Shabbat es tan importante, pero tan importante, que le doy gracias a Dios porque nosotros hacemos estas reuniones en el Shabbat. Es tan importante que es el cuarto mandamiento, lo hizo específico y ahora dice aquí, sí, es importante que yo moro entre ustedes, pero más importante es que ustedes se acerquen a mí en cada Shabbat. Luego dice, habló Moshe a toda la congregación de los herederos de Israel diciendo, estas son las cosas que ordenó. Fíjense que ahora va a empezar, luego que le dice el Shabbat es más importante que la obra, les empieza diciendo, estas son las cosas que ordenó Hachén, diciendo, tomad de entre vosotros una trumá, una ofrenda elevada, una ofrenda para Hachén. Y dice, todo aquel cuyo corazón esté dispuesto a traer esa trumá para Hachén, de oro, plata, de bronce, hilo azul, púrpura y escarlata, lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de piel fina, madera de acacia, aceite para la luz, especies para el aceite de la unción y para el incienso fragante, y piedras de esmeralda y piedras para ser montadas para el efod y el hoshem, el pectoral. Observe que ahora ya están iniciando el proceso de construcción. Todo esto ya Moshe lo recibió, fue en la nube. Ahora Moshe lo está transmitiendo al pueblo. Luego dice, todos los sabios de corazón de entre ustedes, y capte lo que viene ahora. Por eso hemos llamado a esta enseñanza a los sabios. Todos los sabios de corazón de entre ustedes vengan y hagan todo lo que Hachén ha ordenado. Moshe dice eso porque él sabe a quién está llamando. Y los que está llamando ya saben que son llamados, porque ya hay un Ruach HaKodesh que ha venido sobre ellos. Y dice, el Mishkan con toda su tienda, está diciendo, hagan todo lo que Hachén ha ordenado. ¿Qué cosa van a hacer? El Mishkan con toda su tienda, la cubierta, los broches, las tablas, los travesaños, los postes y las bases. Van a hacer el arca con sus varas, la keporá, es decir, la tapa, el lugar del propiciatorio donde se propicia la reunión del arca, y la cortina para taparla, la mesa con sus varas, todos sus utensilios y el pan de la presencia, la menorá para la luz con sus utensilios y lámparas, y el aceite para la luz. El altar del incienso con sus varas, y capte este detalle interesante. Fíjense que el altar del incienso fue lo último que nos habló casi. Ahora arranca diciendo, después que pones la menorá y pones todas las cosas de adentro, adentro también pones el altar del incienso. Qué tremendo esto. Dice, el aceite, la unción, el incienso fragante, la pantalla, es decir, la cortina para la entrada principal al Mishkan, al tabernáculo. Vas a hacer entonces el altar para las ofrendas quemadas. Ahora va para la parte de afuera, después que termina de darles el diseño de adentro. Dice para las ofrendas quemadas con sus varas y todos sus desutensilios. La pila, es decir, el lavatorio, con su base, los tapices para el patio. Ahora viene el patio, ¿sí? Recorra todo eso con su mente. Noten que el Señor acá lleva un orden que no fue en el que le dio a Moshe en la nube. Ahora sí puso el altar del incienso adentro, ¿sí? Y no nos los hace ver como lo hizo en el principio, que después que terminó dio el altar, y ya sabemos por qué lo hizo. Acuérdense para qué es el altar del incienso. Y luego dice, los tapices para el patio, le ordena hacer lo del patio, porque ya terminó de decirle todas las cosas referentes a lo que iba adentro y a lo que iba afuera, y luego va a ser el atrio, el patio.
Dice, con sus postes y sus bases, las pantallas para la entrada del patio, o sea, la entrada, la puerta de la entrada, las estacas para la tienda del Mishkan, del tabernáculo, las estacas para el patio con sus cuerdas, las vestiduras para oficiar, aquí viene también y está llamando a los sabios que tienen que hacer las vestiduras, para servir en el lugar Makon Kadosh, en el lugar santo. Makon es lugar y Kadosh santo. Makon Kadosh, lugar santo. Y las vestiduras Kadoshim, santificadas, para Aarón, el Cohen, y las vestiduras para su hijo, para que puedan servir en el oficio de Cohen. Fíjense, él inicia llamando, después que habla del Shabbat, después que inicia con la ofrenda, ahora está llamando a los sabios que van a dirigir la construcción. Todo es un orden específico. Pero quiero que note algo, que todo lo que se va a hacer, todo lo que está ordenando Hashem viene del cielo, no es terrenal. Este diseño no es terrenal, la Torah no es terrenal, viene del cielo. Entonces, si el diseño viene del cielo, no aplica la sabiduría humana, sino la celestial. Por eso él escoge a los sabios y ahora Moshe los está llamando a ustedes que ya se sabe quiénes son los sabios. Vengan porque ustedes se van a encargar de dirigir esto. Porque ¿qué pasa? Si él lo deja a discreción de los humanos, imagínense cómo harían eso. Si el Señor dice, bueno, hagamos un altar que tenga un cuarto aquí, otro cuarto acá, ¿cómo sería la sabiduría humana para hacer eso? ¿Qué cosa saldría de allí? Entonces, como esto viene del cielo, el Señor no quiere dejarlo a interpretación humana, sino a interpretación del cielo. Eso nos pasa con la Torah. No podemos dejar la Torah a interpretación de hombres. Es lo que el Ruach HaKodesh deja ver allí en la Torah. Eso vino del cielo, no de hombre. Entonces acá le está diciendo, no quiero que esto sea interpretación de hombre, de sabiduría de hombre, sino de la sabiduría que he puesto en los que he llamado sabios. Luego dice, toda la congregación de los herederos de Israel se retiró de la presencia de Moshe y vinieron todos aquellos, ya después que los llamó, todos se retiraron sabiendo qué es lo que tienen que hacer y ahora van a regresar. Y dice, vinieron todos aquellos cuyos corazones se dispusieron. Acuérdense que la trumá era una ofrenda que tenían que traer de corazón. Y se dispusieron y todos los que el Ruá, fíjense lo que dice, todo lo que el Ruá lo dispuso, trajeron. O sea, los que el Ruach HaKodesh vino sobre ellos, trajeron para Hashem, para el trabajo de la tienda de la cita, para todo el servicio, para las vestiduras. O sea, están trayendo tela, están trayendo oro, están trayendo plata, están trayendo piedras preciosas, están trayendo aceite, madera, todo lo están trayendo en este momento. ¿Para qué? Para todo lo que era la tienda de cita y para las vestiduras. Dice, hombres y mujeres vinieron, todos con el corazón dispuesto, con sus corazones dispuestos. Trajeron brazaletes, aretes, anillos, cintos, todo tipo de joya. Todos traían con tenupá, como ofrenda alzada, el oro para Hashem. Es decir, acuérdense todo lo que ya ha pasado con el becerro, todo lo que pasaron, ahora ellos están buscando el perdón. El Ruach HaKodesh ve sus corazones, que él es el que escudriña, y ahora todos están quitándose sus aretes, sus brazaletes, aquella vanidad que los apegaba a la tierra, que los apegaba a la riqueza, y se la están entregando a Hashem. Acuérdese que eso lo trajeron de Egipto, que los de egipcios se los dieron, el mundo se los dio, y ellos amaban esas cosas del mundo, ahora Hashem se las está pidiendo, así que se despojaron de corazón. Hashem pudo habérselas quitado, pero Hashem quería que mostraran lo que había en sus corazones. Así que se despojan de todo esto. Dice, todos los que tenían hilo de azul, púrpura, escarlato, lino fino, pieles de carnero teñida o pieles finas, las trajeron. Todos los que contribuían plata o bronce trajeron de su trumá a Hashem, y todos los que tenían madera de acacia apropiada para el trabajo, la trajeron. No traían cosas que no servían, traían lo mejor, todo lo que ellos habían tenido de Egipto, de aquel mundo, tanto ricos como pobres, porque acuérdense que ahí salieron ricos, gente muy pudiente de Egipto, que eran hebreos y aún también gentiles, y trajeron todo lo que era mejor ¿para qué? Para el tabernáculo. ¿Cuál es el objetivo del tabernáculo? Immanuel, que la presencia de Hashem habite en medio de ellos, como lo más importante. Y dice, y trajeron hilo azul, púrpura, escarlata y lino fino. Asimismo, las mujeres
cuyos corazones las movían, acuérdense que todo esto es de corazón, para usar su destreza, hilaron el pelo de cabra, o sea, se pusieron a coser todas aquellas que sabían coser. Dice, los principales, los nezá, los que son jefes de familia, cabezas, trajeron las piedras de esmeralda y las piedras para montarlas para el efod y para el pectoral. Trajeron también las especies, el aceite para la lámpara, para el aceite de unción también trajeron y para el incienso fragante. Y los herederos de Israel trajeron, vuelve a decirlo, trajeron ofrenda voluntaria para Hachén, cada hombre y mujer cuyo corazón, estaba dispuesto a cualquier trabajo que Hachén había ordenado a través de Moshe. Entonces vemos aquí cómo se cumple lo que Hachén había pedido, que salga del corazón la ofrenda. Luego dice, habló Moshe a los herederos de Israel, miren, Hachén ha escogido a Betzalel, fíjense cómo es el nombre, Betzalel, que quiere decir el que está bajo la sombra de él, el que está a la protección de él. Eso es lo que significa Betzalel. Él es Dios y Betzal es su nombre, sombra. Entonces dice, el que está a la sombra de Hachén, pues. Y el hijo, que es el hijo de Uri, el hijo de Ur, de la tribu de Yehudá. Entonces aquí viene el tema de que Hachén no escoge a cualquiera, él escoge al que conoce por su nombre, sabe de qué tribu viene. Yo estoy seguro que el Señor sabe de dónde venimos nosotros, nuestros ancestros, de qué tribu venimos, para habernos escogido por nombre y estar hoy hablando de su palabra. Dice, los ha llenado con el... Ponga la atención a esto para que vea lo hermoso de esta enseñanza. El Señor escoge a Betzalel, el que está bajo la sombra de él, y lo llena con el Ruach de Elohim, es decir, con el Ruach HaKodesh. ¿Y qué trae el Ruach HaKodesh cuando lo llena a un escogido? Lo llena con Jokmah, sabiduría, con Tebuná, con entendimiento, y Daat, conocimiento. 3 cosas entrega el Ruach HaKodesh al que escoge para hacerlo sabio, para que tenga discernimiento. Cuando uno es escogido por gracia y el Señor le place entregar su Ruach HaKodesh, por eso Yehoshua dijo, le conviene que yo me vaya para que venga Ruach HaKodesh, entonces lo llena ese Ruach HaKodesh con sabiduría, con entendimiento y con conocimiento para todo trabajo que Hachén quiera que usted haga. Ese es el regalo que él nos da. Dice, para diseñar y trabajar en oro, en plata y bronce. Claro, a Betzalel él lo había cogido, que estaba bajo su protección, para llenarlo de sabiduría, conocimiento y entendimiento en lo que era el arte del oro, la plata y el bronce, metales preciosos. Dice, cortando piedras preciosas para montar, tallando madera y todas las otras artesanías, y ellos también fueron dados, los sabios fueron dados a enseñar, porque él les puso en el corazón de ellos que también enseñaran a otros. Y dice, y de Oholiab, que significa tienda del Padre, ese es el otro que él escogió como sabio, a él entonces, que era de la tribu de Dan, lo escogió para que él se encargara de otra parte que tiene que hacer. Y vamos a ver qué es lo que va a hacer. Pero observe que le da también, le da Jokmah de corazón, dice, lo llena con Jokmah de corazón. No es Jokmah del corazón, es de la mente. Lep es corazón, pero significa la mente. ¿Para qué? Para que haga todo tipo de trabajo de artesano, diseñador, bordador, usando hilo azul, púrpura, escarlata y fino, tejedor. Ellos tienen la destreza para todo tipo de trabajo y diseño. Es decir, a esta Oholiab le da la parte de todo el cortinaje, y a Betzalel le da todo lo que era metales y madera. Entonces, entendamos esto porque es impresionante y es muy bueno que usted se lo lleve esta noche de aquí. El que es escogido, el Señor lo hace sabio, pero es sabiduría de Dios, no sabiduría del mundo. Sabio significa que tienes sabiduría. ¿Qué significa la sabiduría de Dios?
que sabiduría viene de la raíz haham, es hokmah que viene de la raíz haham, que significa dominar. ¿Pero qué significa dominar? Dominar los pensamientos y emociones. Eso significa sabiduría. La sabiduría de Dios significa que tu ego queda descartado de tu mente, descartado de que se meta en tus propósitos y que entren los pensamientos y las emociones de Hashem. ¿Sí? Es decir, tu ego no puede mandar, manda Dios, manda Ruach HaKodesh. Él pone la mente de Yehoshua, por eso dice, tenemos la mente de Cristo. ¿Cuándo tenemos la mente de Mashiach? Cuando recibimos Ruach HaKodesh. Cuando recibimos Ruach HaKodesh nos está dando sabiduría, y Dios es la sabiduría, es decir, nos está dando sus pensamientos y sus emociones para que podamos discernir lo que tenemos que hacer en el propósito que Él quiere. Luego dice, pongo también a través de mi Ruach HaKodesh a aquel que escojo para hacerlo sabio y entendido en esta tierra, le pongo Tunuá, que significa el orden de Dios, es decir, cómo vas a ordenar las cosas, con qué lógica vas a hacer, con qué procedimiento vas a hacer las cosas. Observe todo lo que nos está diciendo el Señor. Si pongo mi Ruach HaKodesh en ti, tienes sabiduría y tienes procedimiento para hacer las cosas de acuerdo a Dios, en el orden de Dios, no en el orden tuyo, no en el orden del mundo. Y luego dice, además, cuando pongo el Ruach HaKodesh en ti, tienes conocimiento, un conocimiento experimental, íntimo con Dios. Es decir, cuando recibimos el Ruach HaKodesh, estamos deseosos de aprender, de conocerlo. ¿Y cómo lo conocemos? A través de la Torah. Esto no es por gracia de que ya fui escogido y ahora me quedo esperando. No. Él te está diciendo, ten sabiduría, pon pensamientos y emociones mías. Es decir, no es que tú vas a ponerla y vas a escogerla, no. Él las va a meter en ti, en tu mente, para que tú hagas procedimientos de acuerdo a Él y tú puedas entonces conocerlo a Él. ¿Y cómo lo vas a conocer? A través de su palabra, de lo que Él quiere que haga. Entonces, es importante que somos escogidos para ser sabios. Luego dice, Moisés le dice a Betzalel y a Oholiab y a cada sabio, fíjese que no eran ellos dos nada más, estos son los principales, pero habían muchos sabios que ya Hashem había enviado su Ruach HaKodesh para ser no llamados, ser escogidos. ¿Para qué? Para una obra impresionante que era la construcción de donde él iba a ser en Manuel. Dice, le concedió sabiduría a aquellos todos sabios y conocimiento según todas las formas de trabajo que Hashem había ordenado para el servicio del Makon Kadosh, del lugar santo. Entonces dice, llamó Moshe a Betzael, que dice a la sombra de Dios, y a Oholiab, que dice tienda del Padre, y todo aquel a quien Hashem había dado, otra vez no lo repite, es decir, para que entendamos que si nosotros vemos a alguien que dice que es salvo por gracia, pero que procede de una manera, ese hermano no tiene sabiduría de Dios, no tiene entendimiento de Dios y no tiene conocimiento de Dios, porque no tiene Ruach HaKodesh, es decir, no le ha amanecido el Shahar, como dice la palabra, no ha entrado en él la mente de Hashem. Dice, y todo aquel que Hashem había dado sabiduría, y a todo aquel que su corazón lo movió a venir y tomar parte del trabajo, y ellos recibieron de Moshe todas las ofrendas, es decir, llegó todo el pueblo a llevar las ofrendas a estas personas, a los líderes que había puesto el Señor, a los sabios que había puesto el Señor. La gente empezó a llevarle todas las ofrendas, madera, piedras, oro, plata, bronce o cobre, es decir, llevaron todos los metales y todas las maderas. Pero ellos seguían trayendo ofrendas. Así que traían muchísimas cosas hasta que los sabios, los hajamim, que hacían el trabajo para el Makon Kadosh, para el lugar santo, de la tarea que cada uno estaba ocupado, es decir, el que estaba en oro, el que estaba en las telas, el que estaba en la madera, todo el mundo paró por un momento de hacer el trabajo y van a ir donde Moshe y le dicen a Moshe, el pueblo está trayendo mucho más de lo que es necesitado para hacer este trabajo para Hashem, para el trabajo que Hashem ha ordenado. Entonces Moshe dio una orden que fue proclamada por todo el campamento, es decir, era tan grande el campamento que había que mandar voceros a decir, ella, paren, no traigan más. Dice, ningún hombre ni ninguna mujer hará más trumá, más ofrenda para el lugar santo. Entonces el pueblo suspendió.
Lo que ellos ya tenían para hacer el Macón Santo, o ser el Kadosh, el lugar santo, era suficiente para hacer todo el trabajo. Entonces suspendieron allí las ofrendas. Aquel que no fue bendecido con ofrendar ya quedó fuera. O sea que hay un límite para que tú lleves lo que a ti te ata al mundo, se lo entregues al Señor. Hay un tiempo, porque llegará el momento en que el Señor diga, es suficiente, ya llegó la plenitud de los gentiles, así que ahora lo que sigue es el día octavo. Cada sabio de corazón entre ellos hicieron el trabajo del Mizcán, o sea, todo aquel que Hachén había enviado su Ruach HaKodesh para darle qué cosa, más sabiduría, para darle entendimiento y para darle conocimiento. Todos ellos estaban puestos a la labor, pero acuérdese de una cosa, como inició Moshe diciendo, no te olvides del Shabbat. Así que ellos todos los Shabbat tenían que suspender y ir a concentrarse en qué decía Hachén, en orar, en participar como familia, en el conocimiento de Hachén, cosas que estamos hoy haciendo en esta noche para la gloria de Él. Entonces dice, usando 10 cortinas de lino fino, finamente tejido y de hilo azul, púrpura, escarlata, las hicieron con los querubín bordados que habían sido hechos por artesanos diestros. O sea, todo el sabio ya estaba bordando unos querubines, los otros cortando tela, todo el mundo estaba trabajando, aquel que había sido llamado por el Ruach HaKodesh. El largo de cada cortina era de 20 codos y 8 codos del ancho de cada cortina de 4 codos. Todas las cortinas eran del mismo tamaño. Voy a ir rápido porque esto ya lo hemos visto anteriormente, solo que ahora está en el proceso de construcción. Aquella fue el diseño, esta es la construcción. Unió 5 cortinas una con otra y las otras 5 cortinas la unió con otra. Este es el trabajo de los sabios. Hizo bordados de azul en el borde de la cortina al extremo del primer juego e hicieron lo mismo en el borde de la cortina al extremo del segundo juego. Hizo 50 bordados en la primera cortina y 50 bordados al borde de la cortina en el segundo juego. Los bordados eran puestos uno del otro e hizo 50 broches de oro y abrochó las cortinas una con otra con los broches. Así el Mishkan formó una sola unidad. Esto es lo importante que debemos llevarnos acá. Todo eso terminaba en qué cosa? En una unidad. En hebreo es un ejad. Por eso cuando oímos el Shema Israel, o sea, el escucha Israel que dice el Señor uno es, se refiere a esto, una unidad. ¿Qué quiere decir un ejad o uno para los hebreos? Quiere decir que es algo que no es discontinuo, que no se puede separar, que no puede haber un pedazo aquí, otro pedazo acá. Uno es una sola cosa. Dios es uno, no es tres, es uno. Entonces a esto está apuntando. Mi lugar santo es uno como yo soy uno, no 2 ni 3. Luego dice, hizo cortinas de pelo de cabra para ser usadas como una tienda de cubierta para el Mishkan e hizo 11 cortinas. La longitud de la cortina era de 300 codos, de 30 codos, perdón, y 4 codos de ancho. Todas las 11 cortinas eran del mismo tamaño. Acá les puse un diagrama. Todo esto es especulación de lo que podía haber sido. Unió 5 cortinas una a la otra y 6 cortinas una a la otra. Hizo 50 bordados en el borde de la cortina del extremo en el primer juego y 50 bordados en la cortina del extremo del segundo juego. Hizo 50 broches de bronce para unir la tienda para que fuera, otra vez, nos lo repite, una sola unidad, uno. Hizo una cubierta para las tiendas de pieles de carnero teñidas y una cubierta de piel fina, como se puede apreciar en este esquema. Luego dice, hizo las tablas verticales para el Mishkan, para el tabernáculo, de madera de acacia. La longitud de cada tabla era de 10 codos y el ancho de codo y medio. Había 2 proyecciones de cada tabla y las tablas fueron unidas una con otra. Así es como hizo todas las tablas para el Mishkan, haciendo las paredes. Hizo las tablas para el Mishkan como sigue, 20 tablas para el lado sur, mirando hacia el lado sur. Hizo 40 bases de plata debajo de las 20 tablas, 2 bases debajo de una tabla para sus proyecciones y 2 bases debajo de otra tabla para sus 2 proyecciones. Para el segundo lado del Mishkan, hacia el norte, hizo 20 tablas y sus 40 bases de plata, 2 bases debajo de una tabla y 2 debajo de otra. Para la parte de atrás del Mishkan, hacia el oeste, hizo 6 tablas. Para las esquinas del Mishkan, en la parte de atrás, hizo 2 tablas dobles, desde abajo hasta arriba, pero unidas por una sola argolla. Hizo lo mismo
con ambas de ellas en las dos esquinas, así que había 8 tablas con sus bases de plata, 16 bases, 2 bases de abajo de cada tabla. Perdón, pueden observar acá más o menos un diseño como el que se está hablando acá. Aquí está la parte de lo que sería el lugar el Macón Kadoshim, o sea, el más santo y el lugar santo. Luego dice, hizo travesaños de madera de acacia, 5 para las tablas de un lado del Mishkan, 5 travesaños para la tabla del otro lado del Mishkan y 5 travesaños para la tabla del otro lado del Mishkan en la parte de atrás hacia el oeste. Después veremos eso de la ubicación oeste, de los puntos cardinales. Luego dice, hizo el travesaño del medio para que se extendiera de un extremo de las tablas hasta el otro, a la mitad. Recubrió las tablas con oro, hizo argollas de oro para ellas, por las cuales los travesaños pasaban y recubrió los travesaños con oro. Luego pasa a hacer las cortinas. Hizo la cortina de hilo azul, púrpura y escarlata, lino fino, finamente tejido, y lo hizo con querubín, bordado que habían sido hechos por un diestro artesano, uno de esos sabios que él escogió. Hizo para él 4 postes de madera de acacia y los recubrió de oro y 4 ganchos, y fundió para ellos 4 bases de plata para la entrada de la tienda. Hizo una pantalla de hilo azul, la puerta, de púrpura y escarlata y lino fino tejido en colores, trabajo de un tejedor, uno de esos sabios. Con sus 5 postes y sus ganchos recubrió con oro los capiteles de los postes y sus argollas unidas para colgar, mientras que las 5 bases eran de bronce. Betzael, o sea, a la sombra o protección de Dios, hizo el arca de madera de acacia. Aquí va entonces Betzael a tomar el liderazgo de de trabajar en el diseño que vino del cielo en cuanto a los detalles internos del Kadoshim, del lugar más santo. Dice, hizo el arca de madera de acacia, 2 codos y medio fue su longitud, codo y medio su ancho, codo y medio su alto. Los recubrió con oro puro por dentro y por fuera y puso una moldura de oro en derredor en la parte superior. Fundió 4 argollas de oro para 4 patas, 2 argollas en cada lado. Hizo varas de madera de acacia y las recubrió con oro. Puso las varas para cargar el arca en las argollas a los lados del arca. Hizo la keporá, o sea, la tapa, lo que se llama el propiciatorio. Esa era una tapa que pueden observar acá, más o menos en esta descripción. Los querubines están aquí está la tapa. Se supone que por aquí debe haber un recipiente donde se echa la sangre que viene del sacrificio. Eso lo veremos después. Dice, hizo la keporá de oro puro, 2 codos y medio de largo y codo y medio de ancho. Hizo 2 querubines de oro, los hizo labrados de martillo para los 2 extremos de la cubierta del arca. Hizo un querub para un extremo y un querub para el otro extremo. Y hizo los querubín de una pieza con la cubierta del arca en sus 2 extremos. Los querubín extendían sus alas hacia adelante, cubriendo la keporá, o sea, la tapa de la proposición, con sus rostros enfrentados uno al otro hacia la tapa del propiciatorio, mejor dicho. El arca se volteaban los 2 rostros del querubín, o sea, se miraban. Hizo la mesa de madera de acacia, esto lo está haciendo Betzael, con 2 codos su largo, 1 codo su ancho, codo y medio de alto de ella. Observe que aquí la especialidad que el Señor ha puesto en este siervo al cual ha derramado su Ruach HaKodesh para que haga los detalles de la parte interna de lo que es el tabernáculo. La recubrió con oro puro y puso una moldura de oro en derredor de la tapa. Hizo en derredor de ella un reborde, es un kéter, como una corona, de 1 palmo menor de anchura, y puso un kéter de oro en el borde. Fundió para ella 4 argollas de oro y unió las argollas a las 4 esquinas cerca de las 4 patas. Las argollas para sostener las varas de cargar la mesa fueron puestas cerca del reborde, y hizo las varas de cargar para la mesa de madera de acacia y las recubrió de oro. Hizo también los utensilios que habrían de ser puestos en la mesa, sus platos, sus sartenes, tazones y jarras de oro puro. Todo esto lo está haciendo Betzael. Hizo la menorá de oro puro, la hizo labrada a martillo. Su tronco, sus ramas, sus copas y sus flores eran una sola unidad del mensaje que nos está dando. Él es uno, no 2 ni 3.
Había 6 ramas que se extendían de sus lados, 3 ramas de la menorá de un lado y 3 ramas en el otro. En una rama había 3 tazas moldeadas en forma de flores de almendro, pueden verlo en la figura que tenemos acá. Un aro exterior de hojas y pétalos, asimismo en la rama opuesta 3 tazas moldeadas en forma de flores de almendro, un aro exterior de hojas y pétalos, y similarmente para todas las 6 ramas que se extendían de la menorá. En el ástil central de la menorá había 4 tazas moldeadas en forma de flores de almendro, cada una con su aro exterior. Acuérdense del almendro, que tiene un significado también importante. Cada una con su aro exterior de hojas y pétalos, donde cada par de ramas se unía en un ástil central, había un aro exterior de hojas y pétalos con un par de ramas. Así era para todas las 6 ramas. Los aros y sus ramas eran de una sola pieza, todas ellas eran de una pieza labrada de oro puro. Hizo sus 7 lámparas, sus tenazas y sus bandejas de oro. Sus 7 lámparas son estas cosas que están acá arriba. De un talento de oro puro fueron hechos todos los utensilios de ella. Y observe, después que termina con la menorá, es como si saltara el diseño y entra al altar de incienso, pero el altar de incienso cuando estaba en la nube, a Moshe se lo dio como la última cosa, y aquí lo va a meter dentro del trabajo. Una cosa es que te dio el diseño y entendimos por qué lo dio, y ahora lo va a poner en el trabajo, ya en la ejecución del trabajo lo pone junto con la menorá. Hizo el altar en el cual quemar incienso de madera de acacia, 1 codo de su longitud y 1 codo su ancho. Era un cuadrado y 2 codos de alto de ella, y sus cuernos eran una sola unidad. Otra vez, ejet, uno solo. Lo recubrió con oro puro, su cubierta y todos en derredor de los lados y sus cuernos, y puso en derredor de él una moldura de oro. Hizo 2 argollas de oro para él debajo de su moldura, en las 2 esquinas, en ambos lados, para sostener las varas de cargar. Hizo las varas de madera de acacia y las recubrió con oro. Hizo el aceite kadosh de la unción y el incienso puro de especies fragantes de acuerdo al trabajo de perfumero. Y luego todo esto lo está haciendo Bezalel. Él hizo el altar para las ofrendas quemadas de madera de acacia, 5 codos su largo y 5 codos su ancho. Era cuadrado y 3 codos el alto. Hizo cuernos para él en sus 4 esquinas. Los cuernos eran de una sola pieza con él y lo recubrió con bronce. Hizo todos los utensilios para el altar, sus ollas, palas, tazones, garfios para la carne y brasero. Observe que aquí van una instrumental que es usado nada más en el tema del sacrificio, que después veremos más adelante. Todos los utensilios eran hechos de bronce. Hizo para el altar un enrejado de malla de bronce debajo de su reborde, llegando hasta la mitad del altar. Fundió 4 argollas para las 4 esquinas del enrejado de bronce para sostener las varas, e hizo las varas de madera de acacia y las recubrió con bronce. Puso las varas de cargar en las argollas en los lados del altar y lo hizo de tablas y hueco por dentro. Observe que todo esto llevaba argollas y varas. ¿Por qué? Porque era para cargarlo una vez que tenían que iniciar sus caminos en medio del desierto. Y luego, como nos mencionó en la anterior parte, mandó hacer la pila con su base de bronce. Y observe lo que dice: hizo la pila con su base de bronce de los espejos de las mujeres que servían a la entrada del Mishkan del testimonio. ¿Dónde estaban los espejos? ¿Cuánto medía esta pileta o esta vasija de lavado? No lo dice y tampoco nos lo revela acá. Lo que podemos apreciar de acá es que después Salomón le llamó a esto el mar de cristal, y podemos entender, no, le llamó el mar, y luego en Apocalipsis se llama el mar de cristal, y aquí podríamos entender un poco por el tema de los espejos a qué se está refiriendo con mar de cristal. Es lo único que nos deja ver y no nos revela nada sobre esta pila para el lavado. Pero sabemos y entendemos espiritualmente qué significa para nosotros. Luego dice, hizo el patio, ya terminó con todos los instrumentos, ya terminó con la estructura de la tienda de reunión. Ahora va a ser el patio que va a cerrar el Mishkan, el tabernáculo. Dice, en el lado sur, mirando al sur, los tapices para el patio eran hechos de lino finamente tejido, 100 codos de largo, sostenidos sobre 20 postes en 20 bases de bronce. Los ganchos en los postes y las argollas unidas para colgar eran de plata. Imagínense todo lo que hay en dinero, si pudiéramos pensar.
en toda esta construcción. En el lado norte los tapices eran de 100 codos de largo, colgados en 20 pilares, en 20 bases de bronce, con los ganchos de los postes y las argollas de plata. En el lado oeste los tapices eran de 75 pies de largo, 75 pies de largo, imagínense, colgados en 10 postes de 10 bases con ganchos en los postes y las argollas de plata. En el lado este los tapices eran de 50 codos de largo. Los tapices eran, para un lado de la entrada, eran de 15 codos colgados en 3 postes y en 3 bases. Asimismo, para el otro lado, en cada codo de la entrada, en cada lado de la entrada, perdón, había tapices de 15 codos de largo en 3 postes, en 3 bases. Todos los tapices para el patio a todo alrededor eran de lino finamente tejido. ¿Cuánto cuesta todo eso? Las bases para los postes eran de bronce, los ganchos de los postes y sus argollas eran de plata. Los capiteles de los postes eran recubiertos con plata y todos los postes del patio eran enchapados con plata. La cortina para la entrada al patio era el trabajo de un tejedor en los colores de hilos finos, azul, púrpura y escarlata, y lino fino, finamente tejido. Su largo era 20 codos y toda su altura en lo ancho de 5 codos como tapices del patio, y tenía 4 postes en 4 bases de bronce con ganchos de plata, capiteles recubiertos con plata y broches de plata, y las estacas de la tienda para el miscán y para el patio alrededor eran de bronce. Tome en cuenta algo, todo lo que es el atrio, el patio, todo, y lo que está afuera es de plata y bronce o cobre. Y lo que está dentro del lugar santo es oro. Es decir, dándonos un mensaje espiritual aquí, si logramos entrar al atrio, al patio, todavía tenemos un valor menor que si llegamos a entrar al lugar santo, donde ya es oro. Aquí todavía es plata y acá pues no hay nada. Una vez que entras al atrio, entonces estás entrando a un nivel de plata, por decirte algo así. Y si llegas al lugar santo, entonces estás entrando al lugar de oro. Y con esto, mis hermanos, hemos terminado